Durwar, abandonando a su guía, volvió a unirse al resto de la cabalgata, muy poco satisfecho del carácter de Hayreddin y depositando confianza muy limitada en las protestas de gratitud que le hizo personalmente. Sondeó luego a los otros dos hombres que se le habían asignado como acompañantes y no dejó de preocuparse al notar que eran estúpidos y tan incapaces de ayudarlo con un consejo como poco dispuestos se habían mostrado aquel mismo día a empuñar las armas. Más vale así, se dijo Quintín, cuyo espíritu se fortalecía al comprender las dificultades de su situación, porque la adorable joven me lo deberá todo a mí. Creo que puedo atreverme a todo lo que un brazo y una cabeza puedan hacer. He visto la casa de mi padre envuelta en llamas, entre las que yacían muertos él y mis hermanos, y sin embargo no retrocedí una pulgada. Por el contrario, luché hasta el final. Tengo ahora 2 años más, y ante mí la causa mejor y más noble que haya podido soñar un hombre. Afirmado ya en esa resolución, la actividad y las atenciones que Quintín dispensó durante el viaje lo hacían aparecer como provisto del don de la ubicuidad. El lugar preferido estaba, por supuesto, al lado de las damas, quienes, sensibles a la extrema atención que dispensaba a su seguridad, empezaron a conversar con él en un tono de amistad casi familiar y parecían hallar placer en su conversación delicada pero ingenua. Con todo, Quintín no permitió que la fascinación de su compañía trabara el celoso cumplimiento de su deber. Si bien estaba a menudo al lado de las damas, esforzándose por describir a las nativas de un país llano, los montes grampianos y por encima de todo las bellezas de Gnecoaquín, también se lo veía con frecuencia cabalgando con Hayreddin al frente del grupo, haciéndole preguntas sobre el camino y sobre lugares de descanso y guardando sus respuestas en la memoria, para ver si después del otro interrogatorio podía vislumbrar algo parecido a una traición, y también muchas veces aparecía en retaguardia, procurando granjearse la voluntad de los dos hombres de su séquito, con buenas palabras, obsequios y promesas de una recompensa adicional cuando hubieran terminado su cometido. Viajaron en esa forma durante más de una semana, por sendas extraviadas y haciendo rodeos, y por las regiones menos frecuentadas a fin de evitar las grandes ciudades. Nada de extraordinario les ocurrió, no obstante que, de vez en cuando, tropezaban con bandas errantes de gitanos que los respetaron por ir bajo la dirección de uno de su misma sangre, soldados rezagados o tal vez bandidos que juzgaban demasiado numeroso el grupo para atacarlo, y cuadrillas de la marécheuse, como se la llamaría ahora, con las cuales Luis, que curaba las heridas de la tierra con hierro y fuego, suprimía a las bandas desordenadas que infestaban entonces el interior. Esas cuadrillas les permitían pasar sin inconvenientes, merced al pasaporte del mismo rey del que iba provisto Quintín a tal efecto. Los lugares de descanso eran por lo general monasterios, la mayoría de los cuales estaban obligados por la ley que los regían a recibir peregrinos, carácter con el cual viajaban las damas, con la mayor hospitalidad y sin hacer preguntas indiscretas con respecto a su clase y condición, que la mayor parte de las personas distinguidas trataba de ocultar mientras daba cumplimiento a sus votos. Las condesas pretextaban, por lo común, las fatigas del viaje para entregarse al reposo, y Quintín, en su calidad de mayordomo, atendía todas las necesidades con una actividad que las ahorraba toda clase de dificultades y un celo que no dejaba de provocar la buena voluntad de parte de aquellas que recibían sus atenciones. Había algo que preocupaba especialmente a Quintín, el carácter y la nacionalidad de su guía, quien, como pagano y vagabundo aficionado a las ciencias ocultas, característica de toda su tribu, era considerado a menudo como huésped indeseable en los santos lugares del descanso en que solían detenerse, y en consecuencia sólo se le admitía dentro de sus muros después de mucha insistencia. Esto ofrecía una doble dificultad: por un lado, la necesidad de mantener contento a un hombre que estaba al tanto del secreto de la expedición, y por otro, la atención vigilante, aunque disimulada, que Quintín juzgaba indispensable mantener sobre la conducta de Hayreddin, a fin de que, dentro de lo posible, no se pusiera en comunicación con otras personas sin ser observado. Esto, claro está, era imposible si el gitano quedaba alojado dentro de los muros de los conventos donde se detenían, y Durbar no podía menos que pensar que Hayreddin tenía interés en que no lo admitiesen, porque en lugar de mantenerse tranquilo y quieto en el cuarto que se le destinaba,
Su conversación, sus muecas y cantos resultaban al mismo tiempo tan divertidos a los novicios y a los hermanos más jóvenes, y tan poco edificantes según la opinión de los veteranos de la hermandad, que en más de una ocasión fueron necesarios toda la autoridad, inclusive las amenazas de Quintín, para evitar que continuara con esa jovialidad irreverente e inoportuna, y las gestiones del mismo Durbar ante las autoridades para que el perro pagano no fuera expulsado del convento. Sin embargo, lo conseguía a merced a su forma hábil en que expresaba su sentimiento por la indecorosa conducta de su ayudante y la esperanza de que pudiera ser guiado aún a mejor por la vecindad de reliquias sacras, lugares consagrados y por encima de todo de aquellos hombres dedicados a la religión. Pero después de 10 o 12 días de viaje, cuando ya habían entrado en Flandes y se aproximaban a la ciudad de Namur, todos los esfuerzos de Quintín fueron ineficaces para anular las consecuencias del escándalo provocado por su guía. El hecho se produjo en un convento franciscano de una orden reformada muy estricta y cuyo prior murió después en olor a santidad. Luego de vencidos escrúpulos superiores a los normales que eran de esperar, el odioso gitano fue recibido finalmente en un edificio exterior, habitado por un hermano lego que hacía las veces de jardinero. Las damas se retiraron como de costumbre a sus habitaciones y el prior, que tenía algunos parientes lejanos en Escocia y era afecto oír a los extranjeros hablar de sus países, invitó a tomar un ligero refrigerio y en su propia celda Quintín, con cuyos modales pareció simpatizar. Comprendiendo que el padre era un hombre inteligente, Durbar no perdió la oportunidad de enterarse de la situación en Lieja, respecto a la cual había escuchado tales noticias durante los últimos 2 días de viaje que le hacían temer por la seguridad de las damas, a pesar de la protección del obispo. Las respuestas del prior no fueron muy optimistas. Las gentes de Lieja, dijo, son burgueses adinerados que, como Gerson en los tiempos antiguos, han engordado y olvidado la religión, engreídos por sus riquezas y sus privilegios, que tienen muchas disputas con el duque de Borgoña, su señor feudal, sobre impuestos e inmunidades, y que muchas veces se alzan en revueltas que han irritado un tanto al duque. Siendo un hombre de natural ardiente e impetuoso, ha jurado por San Jorge que en la primera provocación reeditará en Lieja la destrucción de Babilonia y la caída de Tiro, convirtiéndolo en ejemplo para todo el territorio de Flandes. Y, según se dice, es un príncipe capaz de cumplir su promesa, expresó Quintín, de manera que los habitantes de Lieja tendrán que cuidarse de darle motivo para ello. Debería esperarse, y así lo pide toda la gente de bien del país, que no desea que la sangre de los ciudadanos corra como agua, ni verlos morir como réprobos, sin tiempo siquiera para reconciliarse con Dios. El buen obispo se esfuerza también noche y día por mantener la paz, como corresponde a un ministro del altar, pues como dice el señor Beati Pacifici, sin embargo, y el bueno del prior se detuvo con un profundo suspiro, Quintín expuso modestamente la gran importancia que tendría para las damas que cuidaba el disponer de alguna información cierta con respecto a la situación interna del país, y qué acto de caridad cristiana haría el poderoso y reverendo padre iluminando en ese sentido. Se trata de un asunto, repuso el prior, sobre el cual nadie habla de buen grado, pues quienes hablan mal de los poderosos, etiam in cubilo, se exponen a que sus palabras las lleve el viento hasta sus oídos. Sin embargo, para haceros a vos, que parecéis un joven ingenuo, y a esas damas temerosas de Dios y que realizan una peregrinación religiosa, el pequeño servicio que está en mi poder, os seré franco. Al decir esto, miró cautelosamente alrededor y bajó la voz, como si tuviera miedo de ser oído por otros. Las gentes de Lieja, continuó, son instigadas secretamente a sus frecuentes revueltas por hombres de Belial, que pretenden, confío falsamente, tener instrucciones en ese sentido de nuestro rey cristianísimo, quien, supongo, debe merecer ese título y no perturbará la paz de un estado vecino. Sin embargo, lo cierto es que su nombre se menciona a menudo entre quienes tratan de aumentar los descontentos en Lieja. Existe, por otra parte, en un país un noble de buena familia y de gran fama en los hechos guerreros, pero que en lo demás es lapis offensionis et petra scandali, un verdadero obstáculo y una ofensa para los países de Borgoña y Flandes. Su nombre es Guillermo de la Marca, a quien bien se llama Guillermo el Barbudo o el Jabalí de las Ardenas. Con toda justicia
se le da ese nombre, hijo mío, pues es como el jabalí del bosque que destroza con sus pezuñas y desgarra con sus colmillos, y ha formado una banda de más de 1000 hombres, todos como él, que menosprecia toda autoridad civil y eclesiástica, se ha emancipado del duque de Borgoña y obtiene sus medios de subsistencia mediante la rapiña, desvalejando sin distinción a religiosos y legos, imposiut manus in Christo Domini, pone las manos sobre los elegidos del Señor, sin tener en cuenta lo que está escrito. No toquéis a mis elegidos ni ofendáis a mis profetas. Hasta nuestra pobre casa ha enviado a buscar sumas de oro y plata como rescate por mi vida y las de mis hermanos. Contestamos con una súplica en latín en la que se expresaba nuestra incapacidad para responder a su demanda y se le exhortaba con las palabras del predicador: Ne moliaris amico tuo malum, cu habet in fidacium. Sin embargo, este Guilemius Barbatus, este Guillermo de la Marck, ignorado por completo las letras humanas como la humanidad misma, repuso en su ridícula jerga: si non pagatis, quemati vostro monasterium. Sin embargo, no os habrá sido difícil, buen padre, comprender el significado de ese latín bárbaro. Ah, hijo mío, el temor y la necesidad son buenos intérpretes. Nos vimos obligados a fundir los vasos de plata de nuestro altar para satisfacer la rapacidad de ese jefe implacable. Quiera el cielo hacérselo pagar 7 veces. Pereat improbus. Amén, amén. Anatema sit. Me extraña, dijo Quintín, que el duque de Borgoña, tan fuerte y poderoso, no ponga un cebo para este jabalí de cuyos estragos tanto he oído hablar. Ah, hijo mío, el duque Carlos se encuentra ahora en Perona, reuniendo a sus capitanes y sus fuerzas para hacer la guerra contra Francia, y es así que, mientras el cielo siembra la discordia entre los corazones de estos grandes príncipes, el país se ve abandonado en manos de los opresores subalternos. Pero hace mal el duque en descuidar la cura de esta gangrena interna, pues ese Guillermo de la Marck ha mantenido últimamente relaciones con Rousseler y Pavillon, los jefes de los descontentos de Lieja, y es de temer que pronto los arrastre a alguna empresa desesperada. Pero el obispo de Lieja tiene aún poder suficiente para subyugar ese espíritu inquieto y turbulento. ¿No es así, padre? Vuestra respuesta tiene para mí la mayor importancia. El obispo, hijo mío, tiene tanto las llaves como la espada de San Pedro, dispone del poder de un príncipe secular y de la protección de la poderosa casa de Borgoña. Tiene además autoridad espiritual como prelado y ambos privilegios están apoyados por un número razonable de buenos soldados y caballeros. Este Guillermo de la Marck fue educado en su casa y está obligado a él por muchos beneficios, pero dio rienda suelta hasta en la corte del obispo a su carácter sanguinario y feroz, y fue expulsado en el acto por haber dado muerte a uno de los principales servidores del obispo. Desde entonces, eliminado de la presencia del prelado, no ha cesado de mostrarse su enemigo, constante e implacable, y ahora, lamento decirlo, ha ceñido sus armas y empuñado su espada contra él. ¿Consideráis entonces peligrosa la posición del digno prelado?, preguntó Quintín ansiosamente. Ah, hijo mío, dijo el buen franciscano, ¿qué o quién puede considerarse libre de peligro en este mundo mortal? Pero no permita el cielo que hable del reverendo prelado como si estuviera en peligro inminente. Tiene un tesoro abundante, consejeros fieles y bravos soldados, y además un mensajero que pasó ayer por aquí con rumbo al este. Dijo que el duque de Borgoña había despachado a pedido del obispo 100 caballeros en su ayuda. Este refuerzo, con la escolta que corresponde a cada lanza, es suficiente para hacer frente a Guillermo de la Marck, cuyo nombre sea maldecido. Amén. En este instante la conversación fue interrumpida por el sacristán, quien, con voz casi ahogada por la cólera, acusó al gitano de haber practicado la peor bromas entre los hermanos más jóvenes. Había echado en sus vasos durante la comida un cordial 10 veces más fuerte que el vino más poderoso, y al cual no pudieron resistir varios de los hermanos. En realidad, aunque el sacristán había tenido resistencia suficiente para soportar su influencia, aún podía verse por su aspecto y su lento discurso que hasta él, el mismo acusador, estaba hasta cierto punto afectado por aquel brebaje. Además, el bohemio había entonado cánticos sobre las vanidades mundanas y los placeres impuros, burlóse del cordón de San Francisco y de sus milagros, y calificó de tontos y de pícaros a los creyentes. Después se puso a practicar la esgrima y pronosticó al hermano querubín que sería armado por una bella dama que lo haría padre de un hermoso niño.